La paz de Dios sea con todos, es un gozo, es un motivo de alegría poder compartir en Gente de Influencia, este segmento de entrevistas que abarca el liderazgo evangélico y también el liderazgo social de la República Dominicana. Pero en esta primera etapa nos hemos concentrado en conocer la historia y el testimonio de hombres y mujeres de Dios que han trillado un camino, que Dios lo ha utilizado y que han podido impactar la sociedad en diferentes momentos y áreas de nuestra nación. Así que para mí es un gozo y es un motivo de alegría tener a la pastora Olfa Luna acompañándonos. Bienvenida, pastora. Gracias, muchas gracias, mi hermano Ezequiel. Es un placer también para mí, porque el hecho de estar juntos y compartir un tema como este es sumamente importante. Amén. Así amén. que muchas gracias por la invitación. Amén. Bueno, la pastora Olfa ha desarrollado una trayectoria amplia y ha abarcado el ministerio pastoral, el ministerio de la educación y también ha sido una mujer visionaria en el uso de los medios masivos de comunicación, con los programas de televisión, programas de radio, y nos sentimos muy identificados porque nos hemos parecido en muchas de esas áreas que ella ha abordado. ¿Cómo comienza la historia de quien es hoy la pastora Olfa Luna? ¿Cuándo conoce a Cristo? Nací, y debo empezar por ahí, en un hogar en el cual mis padres, ambos eran cristianos y muy comprometidos en la obra de Dios. Mi papá era pastor, copastor en la iglesia. Mi madre una mujer, los dos entregados al Señor, lo amaban realmente. Y eso fue lo que nos transmitieron. Siempre digo que ese es un elemento importante cuando vamos a hablar de nuestras vidas. ¿Quiénes contribuyeron a nuestra formación? Así que cuando yo nací, todo lo que yo conocí siempre fue estudiar la palabra, alabar a Dios, mucha oración. Eso es lo que yo conocí. Entonces, de ahí parte esa base, ese fundamento. Y conocer a Dios desde un punto muy, muy marcado, es decir, servir a Dios, amar a Dios, darle a Dios, agradecer a Dios. Ese era el intensivo diario. No fue un evangelio en la periferia ni a la distancia, sino un evangelio de compromiso, es lo que yo digo. Totalmente. Porque muchas veces uno conoce casos de personas que son cristianos, evangélicos, pero es como que su fe es para momentos y épocas. Hay otro tipo de cristianos que son comprometidos, que son practicantes, militantes en la obra. Entonces, su caso fue como este último. Sí, así es. Fue una formación muy triangular, en el sentido de que estaban esas tres patas que necesita un hijo, o los hijos de los cristianos sobre todo, cualquiera, pero en ellos, en los hijos de los cristianos, que esté el fundamento del hogar, porque era una pareja. Yo nunca escuché a mis padres discutir por nada. O sea, yo no sé lo que es, lo sé por lo que he visto, pero no como vivencia. Mucha armonía, mucho encontrarse entre ellos mismos, verlos estudiar la palabra, orar. Pero ese es el primer elemento, el hogar. El segundo es la escuela. Fui a colegios que eran cristianos, entonces también eso ayudaba. Ellos se preocuparon porque la educación integral. Era una prioridad ir a un colegio cristiano. Exacto. Que no hubiera un choque de creencias mientras estábamos creciendo, y también la iglesia, que era fundamental, era parte de nuestra vida diaria. Entonces eso me ayudó a crecer con una visión bastante amplia de quién es Dios y conocerlo temprano. Me preguntó cuándo. Yo tenía 8 años cuando yo conocí al Señor. Exacto. Entonces eso ya es una bendición, de hecho, una gran bendición, un privilegio muy grande. Sí, y un privilegio de venir de un hogar que te transmiten esa herencia de fe, porque eso marca definitivamente la vida
de la persona. Seguro, seguro. Y Olfa, cuando crece, se desarrolla, se educa, tuvo momentos en claudicar sobre su fe, deseos de decir, déjame ir a probar qué es lo que el mundo me ofrece. Yo creo que en un sentido u otro puede pasarnos eso. La forma en cómo empezaron mis inquietudes era que quería escuchar, quería leer, quería oír si había otras cosas. Eso fue lo que a mí me pescó. Así que empecé a leer desde filosofía hasta, libros de otras religiones. No me atraía Pero quería saber qué pensaban. Entonces, mientras el Señor usó eso, porque mientras más leía, más decía, es que Cristo es el único, es que Dios es el único, eso no se puede comparar. O sea, me parecía absurdo que la gente creyera eso, pero lógicamente ellos también habían crecido pensando que eso era lo correcto. Entonces eso me afirmó mi fe. Yo estoy hablando de 14 años, 15 años, esa edad. Sí, esa edad de búsqueda demandante. Exacto. Porque muchos padres tienen, yo digo que desarrollan un trabajo bueno o aceptable hasta que el niño llega a la adolescencia. Y a veces si no tienen crisis en la adolescencia, entonces la crisis viene ya en la prima juventud. Entonces muchas veces quieren unos coartar y meter toda la presión del mundo. Otros entran en una especie de liberalismo que los muchachos pierden el norte. Y muchas veces a uno le preguntan, ¿qué yo debo hacer en esta situación? ¿Cuál debe ser el manejo que debo como padre hacerlo? Sus padres no se molestaron porque usted leyera e investigara. No, no se molestaban, pero sí siempre me decían, tienes que buscar la verdad. La verdad es lo que te hace libre. O sea, trabajaban mucho en ese aspecto conmigo. Las búsquedas no eran, claro, si veían algo que no era correcto, inmediatamente quiero decir, literaturas que ensucian, que dañan, no. Eran cosas de, ¿qué piensan los Rosacruces? ¿Y qué piensan los hinduistas? ¿Y qué piensan? Ese tipo de búsqueda, que en mi caso, pues fue muy bueno porque tuve una panorámica, pero no me atrajo. No fue algo que me desvió en ningún momento, gracias a Dios. Y yo le insisto en la pregunta porque precisamente yo he visto familias llevar el control, todo bien, y entonces en un momento no hacen lo que deben hacer. Obviamente, ser padre o ser madre no es una profesión que tiene el éxito garantizado, porque uno tiene que esforzarse y pedirle mucho al Señor que le dé la sabiduría, sobre todo cuando ya los hijos van creciendo. Pero sí, yo he aprendido, y por eso le pregunté, uno como padre puede ejercer un ministerio de guiar a sus hijos con una libertad controlada. Usted dice, no me permitieron literatura que me ensucie, pero me dejaron explorar. Claro. Porque de alguna manera te doy libertad, pero no para que pierdas el rumbo. Claro, ahí ese balance. Yo ahorita decía cómo los padres pueden ayudar, guiar. Yo creo, por mi experiencia también en la educación y en la psicología, que hay necesidad de que los padres poco a poco vayan ayudando en el desarrollo, pero siempre tienen que observar, siempre tienen que vigilar, siempre tienen que estar atentos. En aquel momento era más fácil que ahora, claro. Pero ahora los mismos padres entregan ciertos instrumentos que los hijos tienen no una libertad para nada. O sea, el muchacho va a ver cosas que lo van a aplastar en el camino, y eso la experiencia a nivel mundial nos lo está diciendo. Pero tú no dejas a un niño pequeñito solo en el parque. Tú, en la medida en que va creciendo, le das cierta distancia para ir creando su libertad,
independencia, pero tú sabes hasta dónde lo dejas ir. Efectivamente. Entonces es lo mismo en la educación diaria. Para que un muchacho crezca y vea la verdad, tienen los padres que estar ahí. Dios le delegó en los padres esa autoridad. Tienen que estar cerca y cumplir con su trabajo. Sin duda. Interesante la historia de la pastora Olfa Luna, y yo creo que hay mucho aprendizaje, por eso quise detenerme un poquito en el tema. Luego usted estudia, va a la universidad, se gradúa. ¿Qué estudió la cristiana formada? Bueno, yo siempre me acuerdo que cuando llegué a el primer día de clases, yo llevé mi Biblia, eso era lo natural. ¿A la universidad? A la universidad. Y yo recuerdo que como ¿Qué universidad? La Autónoma, yo fui a la Autónoma la primero, UAS. a la UAS. Sí. Y bueno, un lugar bien difícil. en ese momento muy difícil, Sí. porque fue el momento en que nosotros salimos del colegio y llegamos a la universidad y ya estaba todo muy caldeado. Fue el tiempo por ahí donde mataron a Trujillo, todas esas cosas estaban muy fuertes en la universidad. Y la novela del comunismo castrista. No, totalmente, eso estaba... Eso, todos estábamos atraídos en esa edad, mundo, porque ¿verdad? Parecía justo, parecía... Y no sabíamos todo lo que había detrás. Y usted llegó con su Biblia. Yo llegué con la Biblia, me senté y en lo que el profesor llegaba me pongo a leer. Y viene un muchacho que yo lo conozco en ese mismo momento y me dice, tú eres cristiana, ¿verdad? Digo, sí, gracias a Dios. Gracias al Señor, le dije. Y él me dijo, pues sí, gracias al Señor, tú estás comprometida, porque la mayoría de nosotros decimos gracias a Dios, porque dice gracias al Señor es porque tiene una relación con Dios. Sucede que su madre era cristiana, él podía hacer esa diferencia. Pero ese fue mi primer que día. Usted era de verdad. Yo me reí mucho porque cuando él dijo eso, yo misma no me había dado cuenta de lo que él había percibido. Sí, sí. Pero fue un tiempo interesante, en medio de muchas luchas, por eso que le digo, la política era muy fuerte. Pero el Señor nos ayudó. Idealismo revolucionario. Sin duda. Yo iba ya con la experiencia de los grupos de bachiller, que íbamos a escuelas a llevar la palabra. En ese momento estamos afiliados a lo que hoy es el GECU aquí. Sí, entonces, grupo estudiantil universitario, cristiano universitario. Y eso nos ayudó porque entonces podíamos conversar, eran diálogos, estudios bíblicos tipo diálogos, que llamó mucho la atención. Y eso a mí me ayudó mucho, y sé que a otros de los compañeros reforzar su identidad en el ambiente universitario, o sea que es un reto, porque ahí el que no va bien preparado se queda en el camino. Bueno, todavía cuando yo estudio, voy a la universidad, yo recuerdo que en la iglesia que yo asistía, me dijeron, hubo un diácono que me dijo, tú estás corriendo un riesgo de perderte. Te decían así cuando uno iba a la universidad. Sí. Es decir, por ir a la universidad te puedes perder ahí, tu fe claro. Y demás. Entonces, llegó a la universidad, estudió. La revolución arrancó, tuvimos que dar los estudios y terminé en México haciendo otra cosa que yo no quería. Yo entré a estudiar medicina. Ese fue mi gran deseo todo el tiempo. Pero al llegar a México iba a estudiar una rama de la medicina, audiología, pero ahí el Señor empezó a cambiar cosas. Terminé teniendo eso que fui a hacer, pero también educación para el sordo, patología del lenguaje, problemas de aprendizaje. O sea, fue un banquete educativo lo que Dios me permitió. Y luego me fui a España a hacer una maestría también en el área de lenguaje y todo eso. Fue un tiempo muy interesante en cuanto a búsqueda, ¿verdad? Yo no estaba pensando para nada que el Señor me iba a llamar, pero yo había tenido un llamamiento. Es decir, usted está estudiando, preparándose, extendiendo esos conocimientos, y usted no sabe que la estaban
entrenando. Entrenando. Ese es el punto clave. Eso es impresionante porque aquí hay un elemento común en mucha gente. Muchos, sí, yo sé. Muchos que están en el llamado hoy. Así que vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a ver entonces por qué el Señor llevó a nuestra hermana Olfa a todo eso que en principio nunca se imaginó. Para nada. Que era para su llamado en la obra del Señor. Hacemos la pausa y volvemos en breve. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos aquí en Gente de Influencia y hoy estamos conversando con la pastora Olfa Luna y hemos llegado a un punto muy interesante de esta conversación donde en esa etapa de juventud de su vida está preparándose, estudiando en México, España, pero en sus planes no estaba que Dios la iba a llamar al ministerio. Hermana Olfa, yo sé que hay muchas cosas que decir en ese interín, pero si las detallamos, No, es muy largo. Vamos a amanecer. Entonces, ¿cómo Dios la lleva? Si me puede resumir ese periplo de ser una profesional con varias, vamos a decir, especialidades, a usted terminar entrando a aceptar el llamado a ser pastora. Cuéntenos un poquito, porque Bueno, yo sé que hay mucho, pero dígame por lo menos los titulares. Bueno, en el tiempo en que voy estudiando y eso, nunca se desprendió de mí el amor por la palabra, la oración y a compartir a otros. Así que en un momento fui llamada a trabajar encargarme de la parte profesional del grupo que era primero bachillerato del GECU, paso a la ADE, y estuve allí trabajando con ellos. Pero el Señor siempre me ha llevado, por ejemplo, en la iglesia a tener trabajos ya con los jóvenes o trabajos con varias áreas. Siempre le llegaban las responsabilidades. Siempre, muchas. Entonces, estoy en eso. Cuando regreso ya, el Señor empecé a inquietarme para trabajar de una forma más precisa con las personas involucradas en esas dificultades que yo tenía cierta experiencia. Y ahí viene la parte educativa. Empiezo a tener una escuela. Yo nunca pensé tener una escuela. Yo nunca me vi siendo maestra como tal. Pero el Señor aprovechó lo que tenía y empezamos ese trabajo. De ahí. ¿Era una escuela para niños en general o niños especiales? Niños con problemas de aprendizaje. Oh, okay. Todo lo que aquí casi no se conocía, dislexia, afasia, todo ese tipo de problemas. Entonces ahí empezó ese trabajo. En la medida en que va creciendo, el Señor empieza a abrirme otras puertas y me empiezan a llamar. Yo en ese momento pertenecía a la Convención Bautista Dominicana. En ese momento me empiezan a llamar para representar República Dominicana en el Caribe, trabajos que había que hacer, etcétera. Empiezo a viajar mucho, porque era mucho, había que viajar a muchos lugares de las islas y a Estados Unidos. Y de ahí me hacen otra oferta. Yo me estoy dando cuenta que Dios me está llamando de una forma más fuerte, pero yo no podía dejar las cosas sin una instrucción correcta. Claro. O sea, tengo que saber lo que Dios quiere.
Y un poco más tarde, el Señor empieza a trabajar conmigo de esta forma. Empieza a inquietarme de una manera, pero muy, muy especial, con el libro de los Hechos. Oh my God. No fue con otra cosa, con el libro de los Hechos. Y me entra el libro de los Hechos de una forma que, Dios. bueno, como Él sabe hacerlo, ¿no? Tú puedes estar estudiando la Biblia todo el tiempo y un día el Señor te habla de una forma que va más allá, ¿no? Te entra a otro espacio espiritual. Y el Señor empezó el Espíritu a inquietarme. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Por qué hoy no vivimos así? Esa fue la lanza que atravesó mi corazón. Sí, definitivamente. Y empezó a trabajar conmigo de una manera, mi hermano, que yo me quedaba asombrada. O sea, no, en este tiempo no tengo espacio para yo contarle las cosas que el Señor me fue enseñando. De esa manera fue trabajando en mi corazón. Entonces ya yo no veía tanto la necesidad de estar todo el tiempo trabajando. Era muy bueno lo que se hacía con la técnica, sino que yo decía, no, es que hay más. Y levantó en mí un hambre muy grande. En 4 personas más estaban el Señor trabajando con ellos de otros lugares. 2 misioneros y 2 personas que estaban en la iglesia tradicional estaban siendo inquietados con lo mismo que yo estaba siendo inquietado. No nos conocemos, yo conozco a 3 de ellos. Pero entonces me llaman, mira, tenemos una reunión, hay personas aquí que tienen mucho deseo de conocer la palabra, tú puedes ayudarnos. Yo voy. Oh, Dios. Y de ahí empezamos a decir, si todos estamos pensando lo mismo, Dios quiere algo, vamos a reunirnos a orar por lo menos 2 veces a la semana por esto. Y empezamos a orar. Terminó en 7 días a la semana orando. Y de ahí es que el Señor me hace el llamamiento y me dice en el 1992, prepara un equipo en el colegio porque ya no vas a seguir ahí. Tu tiempo de educadora. Terminó. Y así es que empieza todo. Así es que empieza todo. Dios mío, así que, espontáneamente. Así empezó. El Señor a hablarme, a entender lo que es la voz de Dios, fueron a muchas tener cosas, experiencias, pero experiencias no provocadas, eran cosas que venían, claro, que eran evidentes que era el Espíritu Santo. Entonces, de ahí empieza ese grupo, empieza a invitar a otras personas y empiezan los estudios bíblicos en la casa. Y ya para adelante llegamos hasta el día de hoy. Impresionante, es decir, no tenía planes. No, para nada. No tenía para ningún nada. tipo de plan. Yo no, para nada. Trabajar para Dios y amar a ¿Y no Dios. sintió temor usted? ¿No le creó un estado de ansiedad? Es decir, óyeme, el Señor me está inquietando, yo lo que quiero es educar y formar. Hay tiempo para que le cuente una. Sí, porque yo creo que todo el que ha sido llamado por Dios, en algún momento, en algún tramo, siente esa ansiedad, porque dice, óyeme, pero yo tengo esto. Generalmente Dios llama a gente ocupada y gente que tiene que hacer. Sí, es así. Y el soltar, porque uno que no tiene nada que hacer lo llaman para algo y dice, ok, para no estar en nada me voy por allá. Pero uno ocupado. Sí, es una confrontación, sobre todo cuando estás ocupado en Él, en las cosas que estás haciendo para Él. Te cuestionas, pero ¿seré yo que estoy pensando de esa forma? Efectivamente. Y el Señor me había dicho, para decirlo, o sea, lo digo solo para dar el contexto. Yo en ese momento era vicepresidente de la fraternidad o confraternidad de todas las islas del Caribe. Yo tenía que, como dije ahorita, ir mucho a muchas islas, viajar, etc. Tenía un gran trabajo ahí y tenía otro gran trabajo porque me habían nombrado aquí presidente de la Convención Bautista Dominicana. O sea, yo tenía mucho trabajo y muchas responsabilidades. Y el Señor me dice, tienes que dejarlo todo. Vas a empezar la célula de una nueva iglesia. Yo digo, ¿qué? Y partiendo de la organización donde usted estaba, eso es mucha muy serio, gente no eso entiende, la mayoría de la gente no entiende lo grande que era eso. No, mi hermano, por eso le digo, es difícil contarlo tan rápidamente, pero es solo para decir, cuando me dijo,
no levantó ansiedades, no levanta inseguridades, sí levanta porque queremos hacer la voluntad de Dios. Pase lo que pase, eso es lo que queremos. Pero no sabemos si es que estamos oyendo mal. Entonces, o estamos emocionados. Exactamente. Y en ese momento yo voy el pastor de la iglesia en la que yo estaba, somos muy amigos, y yo voy a dar mi grupo, yo tenía a los adultos de la escuela dominical, y el Señor me había dicho, lo tienes que dejar ya, para yo poder hacer lo que quiero contigo. Y yo voy a decirle a él ese día, a dar mi última clase, decir, mira, yo sabía que quizás no lo iba a entender, y mi gran problema era, van a pensar que soy irresponsable, eso me preocupaba. Y cuando yo voy bajando, esa calle, ahora no me acuerdo de la avenida que sigue a la Winston Churchill hasta el Malecón, tiene otro nombre, Jiménez Moya, creo, algo así. Sí, yo voy bajando y yo empiezo a sentir un dolor en el corazón, pero una cosa fuerte, mi hermano. Yo voy manejando sola. Yo digo, ¿qué dolor es este? ¿Qué dolor es este? Y solo me decía, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo decía... la frase de Pedro. Exacto. Y yo sigo, bueno, yo voy a dejarlo hoy. Y eso iba aumentando. En la del Malecón. Sí, George Washington. Esquina, nunca lo puedo olvidar, esquina Máximo Gómez. El dolor era tan grande que yo tuve que tirarme hacia la derecha. Y yo dije, aquí parece que es un infarto que me va a dar. Y solo oía como si aumentara la voz del Señor. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo dije, no, me devuelvo ahora mismo ya. Yo estoy luchando contra Dios. Hermano, según empecé a ir hacia atrás, se fue el dolor. Se fue el dolor. Oh, bendito sea Dios. Ese día yo quedé mal. Delante de los hombres, claro. Porque no pude llegar al templo, no pude dar la clase, yo tuve que devolverme. Y yo dije, no, ya esto es lo que el Señor quiere. No puedo y esperar. Así, bueno, pues así siguió todo, así fue. Impresionante, una experiencia vívida, muy interesante, porque Dios tiene maneras. Muchas maneras, y a veces... la gente no tiene idea, e inclusive tu entorno muchas veces se puede convertir en un problema. Sin duda, sin duda. Porque como no entienden tu experiencia con Dios, no saben lo que tú estás pasando, te juzgan desde la óptica natural, y dicen, bueno, pero esto es una locura, tú eres una persona inteligente, ¿cómo tú tomas esa decisión? Y tú dices... Oye, me estaré equivocando, porque de alguna manera uno quiere la aprobación de la gente. Así comienza la iglesia. ¿Y cuántos años ya tiene la iglesia? Cumplimos ahora, en marzo, ahora mismo, pasando el 18 de marzo, cumplimos 31 años. 31 años. Solo por la misericordia de Dios. Y el Señor los ha sostenido. Bueno, ese es otro capítulo. Hay que hablar de ese capítulo. Sí. Aquello ha sido Yo creo verdad. Que tendremos que hacer una serie, porque son capítulos interesantísimos. Sigue a través de la iglesia con el Ministerio de Educación. El colegio sigue funcionando. Yo ya no estoy, está la licenciada Loren Yabra, que es una bendición de Dios, pero está trabajando solo con el colegio, exactamente, porque ya el tiempo no lo tengo para eso también. Pero ha sido una bendición, Dios ha permitido que se ramifique. Bueno, viene la pregunta de cierre, Pastora Olfa. Al final, si usted tiene a un joven o una joven que está viviendo algo parecido a lo que usted vivió, o simplemente es muy apasionado por Cristo y quiere dedicar su vida al trabajo en la obra de Dios, ¿qué cosas no debería olvidar? Si pudiéramos mencionar 2 o 3 cosas que usted, desde su experiencia, diría, tienes que tener presente esto. La primera cosa es preguntarte a quién sirves, a quién quieres servir. Porque de ahí ese va a ser un timón en términos de no es para ti que lo haces, no es para los hombres que lo haces, es para Dios en favor de los hombres. Entonces, tener ese orden es básico.
mantener una relación continua con el Señor, continua. No se puede tomar vacaciones en esto de lo que es estar orando, buscando dirección del Espíritu, lo que es ese Aunque estudio te de la digan palabra. fanático, aunque ¿verdad? te digan lo que te digan. El que te llamó quiere que tú estés en comunión con Él. Eso no lo podemos olvidar. No se cocinan, no se calientan mensajes. Tú tienes que saber qué quiere Dios para ese día, para su pueblo. Tú no puedes inventar. Es con temor y temblor. Usted ha No dicho pierda la algo, reverencia. algo que lo dice en una convención de pastores y cosas, y puede causar un trauma. No se calienta un mensaje. No, porque ¿qué quiere Dios que sí conoce el corazón para ese día, para esa persona, para ese pueblo? Tenemos que estar en comunión. Es lo que quiero resaltar. Sí, Depender del sí, Señor. Sí. Tengo que decir que el Señor a mí personalmente me dijo cuando todo esto empezaba que si yo quisiera agradar a los hombres no iba a agradarlo a Él, lo de Gálatas capítulo 1 que se lo dijo a Pablo. Me lo dijo clarito. Si tú quieres agradarme, tú tienes que seguir oyendo lo que yo te digo. No puedes hacerlo porque otros te digan. Entonces eso ha sido para mí un norte y creo que debe ser. Y un punto básico es, no podemos empezar a servir a Dios ni querer seguir sirviéndolo si nosotros no entendemos en sentido profundo y velamos por eso, que no se trata de lograr cosas sin aprender que fiel en lo poco, fiel en lo mucho. No hay atajos en la vida espiritual, aunque tratemos de buscarlos. Es como Dios te lleva, al paso que Él te lleva, conforme a lo que Él quiere, hay que hacerlo. Si queremos que las cosas vayan muy rápido, vamos a tener fracasar problemas. y se va a contristar el espíritu. Sobre todo ahora que todo es tan fluido y todo es tan La rápido. sociedad líquida. Exactamente. Entonces, no es así. Sí. Dios espera madurez. Eso pudiera ser interpretado como un pensamiento atrasado. Y algunos dirían, bueno, es que ustedes están en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en la nueva revelación. Estamos en el Antiguo y en el Nuevo, porque la palabra es una sola. Pero se trata de que si entendemos un poquito la cultura en el día de hoy, nos damos cuenta que todo es para ayer. Claro. Y mire, una psiquiatra como Karen Horney dijo hace mucho tiempo, y no se imaginaba lo que iba a pasar, ya no está viva, pero decía en uno de sus libros, no es posible que las personas maduren si no pasan, si no maduran durante sus transiciones. Proceso, sí. Hay procesos. Y decía, esta generación no tiene plataforma, entonces hoy hay este valor, como se dice, ¿verdad? Este valor hoy, pero pasado mañana ya te lo cambiaron. Tú no tienes tiempo para poderlo asimilar, internalizarlo, practicarlo, llegar a creerlo, estar convencido. No tienes tiempo. Cualquier viento, como dice la palabra en Efesios, de enseñanza te lleva. Exacto. Y eso es lo que tenemos. ¿Y cómo podemos decir que el pueblo de Dios no está así? Si los que venimos del mundo a Dios, venimos con esas culturas. Claro, es una batalla permanente. Es Dios que va a trabajar, es su espíritu, es su palabra. Es su palabra que nos va a decir, eso no es así, cuela. Mi hermano, yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que hablar, orar mucho para que Dios penetre en nuestros corazones y podamos entender que el Dios que conoce el ser humano antes de caer en su inocencia y su santidad, y lo conoce después, es que sabe qué estrategias ha estado utilizando el enemigo para llevarnos hoy aquí y que dudemos tanto de la palabra de Dios. Sí, es verdad. Eso es verdad. Es Dios el que habla, no somos nosotros. Sí, sí. Y eso se le ha dado el barniz de cristianismo prudente o lógico, muchas cosas, pero al final es incredulidad. Falta de fe, Bueno, cosas muy básicas que deberíamos tener como cristianos. Y es lo que va a ayudar a un mundo en crisis. Si dijéramos que ese estilo realmente es bueno, pero lo que el mundo nos enseña, y la iglesia nos enseña también,
es que hay hoy más desajuste, más inmadurez, más desequilibrio, menos propósito en la vida. Y la gente se está suicidando y la gente está deprimiéndose a niveles inmensos. Claro. Las Naciones Unidas dijeron hace muchos años que para el 2030 el problema mayor, la enfermedad mayor sería la depresión. Yo leí que anda por los 300 millones diagnosticados con depresión. Así es, no todos los que son. No, diagnosticados. Bien. Pero el problema más profundo es que no hay capacidad para ver la vida de otra forma si no es a través de los ojos de Dios. Amén. Y es mucho lo que se puede decir, pero no. Ese no es el punto, no tenemos tiempo. Muy bien, bueno, gracias pastora, yo creo que ha sido muy edificante esta conversación con usted y yo creo que tendremos que después juntarnos otra vez para hablar más de esas experiencias. Yo soy un apasionado yo fui un cristiano, nací en el Evangelio, pero siempre testifico que sin darme cuenta tenía unos niveles de falta de fe producidos por cosas que yo había visto malas que no quería repetir. Y eso me separaba de tener las experiencias con Dios, que son lo que te dan ¿Te afirman? la firmeza para seguir adelante. Y yo creo que hay demasiada gente que necesita cambiar de ese cristianismo, vamos a decir, teórico a un experimental que te afirme. Ellos. Libro de los Hechos. Y yo iba a decir que siempre lo digo, es un punto de referencia para mí. A mí me impresionó mucho, y lo dije cuando ustedes me invitaron a la Batalla de la Fe hace 2 años. El ver a ese muchachito sentado en los controles que su papá le estaba enseñando. Sí. A ese lo están preparando. Y ahí está. Aquí estamos, por la misericordia de Dios. Amén, gracias a todos ustedes, gracias a la pastora Olfa y gracias a Dios por este tiempo, porque yo sé que este conversatorio va a bendecir muchas vidas, o ya lo ha hecho. Que Dios los bendiga. Si Cristo no ha venido, yo espero volver junto a otro pastor o líder, compartir con ustedes. Bye bye.